Bien, jóvenes, tengan un muy buen día. Este será la última clase del curso. Este día vamos a ver vendajes y transporte de víctimas y como un bono extra, algo así como un bonus track. eh, Vamos a ver el tema de triage. Entonces, ¿qué vamos a ver de vendajes? Pues vamos a ver los tipos de vendas que se pueden utilizar, la función de los vendajes, los principios básicos que hay que tomar en cuenta para aplicar vendajes y luego vamos a ver los tipos de vendajes. Luego veremos el traslado de víctimas, vamos a definir qué se entiende por traslado de víctimas y luego los diferentes métodos que hay para trasladar víctimas de un lugar donde ha sufrido el accidente, digamos, a un lugar seguro o incluso para que reciba atención. Y por último, vamos a ver el tema de triage. Como pueden ver, aquí les he puesto unas fotografías un poco fatalistas de accidentes de tránsito, de buses, ¿verdad? Eso implica de que pues no hay ni una, ni dos, ni tres víctimas como si fuese un automóvil, sino que en este caso habrán muchas víctimas, ¿verdad? Muchas víctimas con diversas lesiones. Entonces, para poder atender cuando hay varias víctimas, ¿verdad? Y con problemas distintos cada uno, es que vamos a ver los tipos de vendajes, la manera como se deben trasladar las víctimas y el triage, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con el tema de vendajes. Bien, entonces, eh, para comenzar, vamos a definir qué es un vendaje, ¿verdad? Un vendaje es el conjunto de técnicas y procedimientos que se le hacen a una venda para fijarla a una zona lesionada del cuerpo y que cumpla una de las finalidades mecánicas que son proteger, comprimir e inmovilizar, ¿verdad? Entonces, un vendaje pues es la manera como vamos a aplicar una venda en el cuerpo. Y esa aplicación de esa venda o esas vendas será con tres fines o con un fin específico, que puede ser proteger de infecciones, ¿verdad? ¿Sí? Comprimir, ¿verdad? Para, digamos, por ejemplo, comprimir apósitos, ¿sí? Y también sirve para inmovilizar en el caso de que hayan esguinces, fracturas o luxaciones, ¿verdad? Entonces, estos tres propósitos cumple un vendaje, ¿verdad? Y recuerden que un vendaje es el procedimiento que se le hace a una venda para aplicarla en una zona del cuerpo con un fin específico, ¿verdad? Luego tenemos los tipos de vendas. Vamos a ver que los tipos de vendas usadas en primer auxilio son de dos tipos, ¿verdad? No sé si ustedes han visto a alguna persona o en fotos o no sé, unos vendajes que son de colores que se pegan en el cuerpo, ¿verdad? Esos vendajes se llaman vendajes neuromusculares. Esos vendajes no son para primeros auxilios, ¿verdad? Sus aplicaciones son múltiples y dan muchos beneficios, pero no son aplicables en primeros auxilios. Entonces, ¿cuáles son las vendas que sí son aplicables para primeros auxilios? Bueno, tenemos primero las vendas circulares o de rollo, ¿verdad? Estas vendas circulares, como pueden ver ustedes, hay de diversa anchura, ¿verdad? Y también hay de diversa longitud, ¿ya? Estas vendas, la mayoría de ellas son elásticas, ¿verdad? Traen en su estructura elástico, por lo tanto, permiten comprimir
¿verdad? La zona afectada, ¿verdad? Sí. Entonces, en la mayoría de vendajes compresivos se usarán vendas elásticas. Estas vendas elásticas tienen que tener dos cuestiones. Una, que deben de estar enrolladas, así en rollitos, ¿sí? Porque cuando se vaya aplicando el vendaje, se va a ir desenrollando. Esa es una. Y otra es que debe de tener estas cosas que ven acá, que son los clips, ¿verdad? Algunos tienen unos metálicos de mariposa, porque al final de su aplicación tenemos que fijar el extremo libre de la venda. Y eso se hace con los clips. Si no la fijamos, el vendaje se va a deshacer, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, estas vendas, como les decía, hay de diversas anchuras y de diversas longitudes también, y son elásticos, ¿sí? ¿Dónde pueden conseguir estas vendas? Pues en cualquier farmacia, ¿verdad? ¿Sí? Luego tenemos las vendas triangulares, que se le llaman también charpas o pañoletas, de las que les hablaba en clases anteriores, ¿verdad? Que incluso los scouts lo usan como bandera. Aquí, estas vendas triangulares van a tener una base, ¿verdad? Y esta base debe medir de 1,20 a 1,40 centímetros de largo. Luego, y esto lo vamos a considerar los extremos de la venda. Y tiene una punta o vértice, y aquí serían los lados de la venda. Estos lados deben de medir 90 centímetros cada uno, ¿verdad? Y pues estas vendas triangulares, charpas o pañoletas son las más versátiles y las más útiles en primeros auxilios, ¿verdad? Pero les decía cuando veíamos el botiquín de primeros auxilios que ¿cuántas debe tener un botiquín? Pues la mayor cantidad posible de vendas triangulares, ¿verdad? ¿Sí? Estas, incluso si se doblan en corbata, pueden usarse como si fuesen vendas de rollo también, ¿verdad? ¿Sí? También se pueden doblar de tal manera que sirvan para como apósitos, ¿verdad? Y por lo general para su aplicación se aplica la técnica de corbata para doblarla y usarla en el paciente, ¿verdad? También se usan para vendajes extensos, digamos que se quiere cubrir la cara, la cabeza, toda la mano o todo el pie. Con estas vendas triangulares se puede hacer perfectamente. Y también se pueden usar para hacer cabestrillos, ¿verdad? Entonces, son vendas muy útiles. Pueden hacerse de manta, de franela, casi que de cualquier tipo de tela, ¿verdad? ¿Sí? Y son, como les digo, muy útiles. Entonces, por su gran utilidad, estas vendas triangulares merecen que nos detengamos un poquito para poder ver cómo es que se usan. Como les decía, se pueden usar así, sin doblar, para realizar vendajes en lesiones extensas, en quemadas, por ejemplo, en quemadas de cara, mano, pie, ¿verdad? Se van a usar sin doblar. Pero por lo general es necesario aplicar la técnica de corbata para eh, poderla aplicar de mejor manera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa técnica para doblarla en forma de corbata? Bueno, tenemos la pañoleta de esta forma, extendida, ¿verdad? Esto lo podemos hacer sobre una superficie plana o lo podemos hacer sobre una de nuestras manos, ¿verdad? No hay problema, ¿sí? Entonces tenemos la pañoleta extendida de esta forma y lo que hacemos es que vamos a tomar el vértice y lo vamos a llevar hasta la base, ¿verdad? Una vez se ha llevado hasta la base, ¿verdad? Y se junta el vértice con la base, ahí tenemos un doblaje en dos telas, ¿verdad? Y luego eh, se le da otro doblez
¿verdad? Eh, Así como ven acá, sería el doblez en dos telas, o sea, el vértice con la base, ¿verdad? Luego, si se le da otro doblez, a partir de acá, se le da otro doblez hacia la base, entonces ya nos queda un doblez de cuatro telas, ¿verdad? Y eh, si le damos otro doblez, ¿verdad? Entonces nos queda una corbata de ocho telas, ¿verdad? A veces será necesario hacerlo un doblaje solamente de cuatro telas. Nos va a quedar más ancha la corbata. Pero a veces es necesario hacerlo de ocho telas. Entonces nos va a quedar la corbata menos ancha, ¿verdad? Pero a veces es necesario hacerlo para aplicar un vendaje. Entonces ahí ya tenemos nuestra corbata hecha y ya podemos usar la venda triangular, ¿verdad? Para aplicar un vendaje, ¿sí? Entonces así con ocho telas o incluso con cuatro telas se puede usar como venda de rollo incluso, ¿verdad? También se puede amarrar férulas para inmovilización, ¿verdad? Y si a esto, digamos, si la doblamos en cuatro telas y luego empezamos a doblar de los lados hacia adentro y armamos una venda, digamos, como el tamaño de una toalla sanitaria, entonces incluso se puede usar esta venda triangular como apósito sobre una herida, ¿no? Entonces, son vendas muy útiles, ¿verdad? ¿Sí? Que se pueden usar como apósitos, como corbatas para aplicar vendajes y también para amarrar férulas o amarrar, digamos, como cuando veíamos que si se quiere inmovilizar el miembro inferior, digamos el miembro inferior derecho, se amarra al miembro inferior izquierdo, ahí también para eso podemos usar estas vendas triangulares en corbata, ¿no? Son muy útiles y muy versátiles también. Bien, entonces, ¿para qué vamos a aplicar un vendaje? ¿Sí? Lo podemos aplicar para una de tres cosas o para las tres cosas, ¿verdad? Que les voy a describir a continuación, ¿sí? Entonces, primero, una razón por la cual aplicar un vendaje es para protección. Hay vendajes que son protectores, como este que ven acá. Este se llama vendaje para mano quemada, ¿sí? Entonces, eso lo que hace es proteger la mano quemada de infecciones, ¿sí? ¿Verdad? Igual está para cara quemada, pie quemado, ¿verdad? Y la función será esa, proteger de infecciones al paciente, ¿sí? Aunque, por ejemplo, eh, los vendajes inmovilizadores también van a proteger al paciente de dolor, ¿verdad? ¿Sí? O que se le agrave la lesión, ¿verdad? Pero hay unos que son estrictamente protectores, como este de mano quemada, ¿verdad? Entonces, una de las funciones de los vendajes es protección. Otra función que cumplen los vendajes es la compresión, o sea, apretar la zona, ¿sí? Entonces, estos sirven para realizar presión leve, moderada o intensa según sea la necesidad en el área lesionada, ¿verdad? Y generalmente se van a usar vendas elásticas, aunque si no tenemos y solo tenemos charpas, pues usamos charpas y las apretamos bien, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de un vendaje compresivo, ¿verdad? La idea ahí es comprimir o apretar la zona, ¿verdad? Eso nos va a permitir a veces reducir el dolor, ¿verdad? O si lleva un apósito adentro, nos va a permitir apretar ese apósito sobre la herida, ¿verdad? Y otra función que pueden cumplir los vendajes es la inmovilización, ¿verdad? Si a veces se pueden acompañar de férulas, a veces no, ¿verdad?
y nos van a servir para limitar los movimientos de la zona lesionada. ¿Sí? Entonces, a veces si no lleva férula no se logra una inmovilidad total, ¿verdad? Y pues por lo general eh, no suelen aplicarse en fracturas estos inmovilizadores, sino que en esguinces y luxaciones, ¿verdad? ¿Sí? Pero si se acompañan de férulas, ¿verdad? Ahí sí cumplirán al 100% la función de inmovilización. Y pues habrán eh, vendajes que van a ser mixtos, ¿verdad? Es decir, cumplen dos o más funciones, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, un vendaje compresivo, como ven aquí, que lleve un apósito, aparte de ser compresivo, va a ser también protector, ¿verdad? ¿Sí? O, digamos, un vendaje de este tipo que se acompañe de férulas a los lados, ¿sí? Ya vendría a ser un vendaje protector y a la vez inmovilizador. Entonces, pueden ser mixtos también. Bien, ¿y qué principios debemos de observar o tenemos que tener muy en cuenta a la hora de aplicar vendajes? Primero, un vendaje tiene que estar apretado, pero no tanto. Es decir, que el vendaje debe de permitir la circulación sanguínea, ¿verdad? Entonces sí lo vamos a apretar, pero no tanto, ¿sí? Si por ejemplo en este vendaje que ven acá que se está aplicando, se viera de que los dedos se comienzan a poner morados o cianóticos, ¿verdad? Entonces quiere decir que el vendaje está muy apretado, hay que aflojarlo, ¿sí? Porque el vendaje debe de permitir la circulación sanguínea. Ese es uno. Dos, en heridas, antes del vendaje, como veíamos cuando veíamos el tema de heridas, antes del vendaje habrá que parar la hemorragia con apósitos, ¿verdad? ¿Sí? Antes de aplicar el vendaje. ¿Sí? Tercero, para aplicarlo hay que lavarse las manos, ¿sí? El que lo va a aplicar. Y las vendas tienen que estar limpias, ¿verdad? Casos extremos, pues ni modo se ponen sucias, pero de lo contrario hay que lavarse las manos y usar eh, vendas limpias, identificarse con el paciente y explicarle el procedimiento que le va a aplicar, ¿verdad? No llegar hacia lo bruto, a lo arrebatado, a aplicarle el vendaje al paciente. El paciente se va a sentir violado por ustedes, ¿verdad? Entonces, tienen que explicarle el procedimiento que le van a hacer e identificarse con ellos, ¿verdad? Otro principio es que hay que limpiar el área que se va a vendar, ¿verdad? El área tiene que estar limpia porque si no, pues puede contaminar la herida si la hay, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay que limpiar el área a vendar, ¿sí? Número 5, para vendar se debe hacer en una posición cómoda tanto para el paciente como para el que aplique el vendaje. Es decir, debemos de sentar o acostar al paciente que esté tranquilo, cómodo, ¿sí? Y nosotros también tenemos que estar bien afianzados, cómodos y de tal manera que podamos aplicar el vendaje sin ningún problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si fuese el brazo derecho al que le va a aplicar el vendaje, entonces usted se va a ir al lado derecho del paciente, no va a estar desde el lado izquierdo sobre el tronco del paciente, todo incómodo, le va a doler la espalda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no, hay que irse al lado donde es la lesión para estar cómodo y aplicarlo de manera correcta, ¿verdad? Y tener cómodo y relajado también al paciente, ¿verdad? Y otro principio es esto, de que los vendajes siempre van a ir de distal a proximal, ¿sí? Miren, este vendaje comenzó acá y va subiendo, ¿verdad? Y va a terminar de manera proximal, ¿sí? Así se deben de aplicar los vendajes, de distal a proximal, ¿ok? Otro
es que hay que cubrir las curaciones al menos con márgenes de 5 centímetros a cada lado. Bueno, suponiendo que este paciente tiene la curación acá donde tiene este parche, entonces el vendaje debe de cubrirle de acá, por lo menos hasta acá, unos 5 centímetros a cada lado, ¿verdad? Es decir, que la venda no debe de quedar solo sobre la curación, sino que aparte de cubrir la curación, debe de cubrir cierto margen a cada extremo, ¿verdad? Por lo menos 5 centímetros, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando se termine el vendaje debe de asegurarse con clips, en este caso, en el caso de que sean vendas elásticas. Pero en el caso de que sea, eh, bueno, también se puede usar esparadrapo si no se tiene un clip. Pero si es una charpa, una venda circular, perdón, una venda triangular, y se termina el vendaje, entonces estos vendajes con vendas triangulares en forma de corbata se terminan con un nudo cuadrado, ¿ya? Y ustedes me dirán, mire, ¿y cuál es la diferencia entre el nudo cuadrado y un nudo común y corriente? Va, digamos, ustedes, si nunca han recibido un curso básico de cabullería, que la cabullería es el arte de hacer nudos, ¿verdad? Si nunca han recibido un curso de cabullería, ¿sí? Pues ustedes pueden usar nudos que aprendieron de sus papás, de sus abuelos, ¿sí? Y pues para dejar bien amarrado algo, ustedes lo que hacen es hacer un nudo ciego. Es decir, hacen un nudo simple primero y otro después y ya tienen el nudo ciego, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema con el nudo ciego? Dos problemas con el nudo ciego. Uno es que queda muy apretado. A veces deshacerlo cuesta mucho, ¿verdad? Esa es una. Y la otra es de que el nudo ciego no permite unir dos cabos diferentes, tienen que ser del mismo. En cambio, el nudo cuadrado tiene tres cualidades muy importantes. Una que es fácil de deshacer, ¿verdad? Segundo, que se puede aplicar con cabos diferentes, ¿verdad? Y tercera, es que no se hace chibola, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, no molesta al paciente. En cambio, el nudo ciego sí podría molestar al paciente porque se hace una chibola, pues, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿cómo van a hacer el nudo cuadrado? Muy fácil, ¿ya? Vean aquí, tenemos dos cabos, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, en el nudo cuadrado, tomamos los dos cabos, los dos extremos de la venda en corbata, ¿sí? Los cruzamos de esta forma, ¿verdad? El que viene de la izquierda, que tiene que quedar enfrente de nosotros, y el que viene de la derecha tiene que quedar atrás del que viene de la izquierda. Entonces, una vez tenemos esta disposición, hacemos un nudo simple, como lo ven acá, ¿sí? Solo de una vuelta, ¿ya? Entonces, hasta aquí todo va normal, como si fuese, como que fuéramos a hacer un nudo ciego, ¿verdad? La diferencia en el nudo cuadrado es de que en el nudo ciego lo que hacemos es que le damos la primera vuelta y luego la segunda vuelta, ¿sí? En el nudo cuadrado, cuando se hace la segunda vuelta, si ustedes ven acá, el cabo que tenemos al lado izquierdo, que es ¿ya? Pasa adelante del cabo de la derecha, ¿ya? Les sugiero que practiquen primero con una cinta o con una pita, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, el cabo que tenemos a la izquierda pasa adelante y el cabo de la derecha pasa atrás, ¿ya? Y luego jalamos ambos cabos y lo que vamos a tener es un nudo cuadrado de esta forma,
¿ya? Si ustedes se fijan, es un nudo plano, no hace chibola, ¿ya? Y es muy fácil de deshacer, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, este nudo cuadrado es el que nos sirve para poder hacer los nudos en los vendajes cuando usamos vendas triangulares, ¿verdad? Y la gran diferencia con el nudo ciego es esta, básicamente, que el cabo de la derecha pasa adelante del cabo de la izquierda, ¿ya? Entonces, eh, lo que vamos a tener al final es este nudo, que es el nudo cuadrado, ¿verdad? Y de esa manera vamos a rematar o vamos a terminar un vendaje con eh, vendas triangulares, ¿verdad? Bien, hoy vamos a lo que vinimos, ¿no? A estudiar los tipos de vendajes. Vamos a comenzar con el vendaje circular, ¿verdad? El vendaje circular es este que ven acá, aquí también, ¿sí? La diferencia es que este vendaje circular es con venda elástica y esta es con venda de corbata. Ven aquí el nudo cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este vendaje circular se usa principalmente para anclar el inicio de un vendaje cuando se va a hacer de manera así, con venda elástica. O sea, se comienza otro tipo de vendaje con un vendaje circular. O sea, se fija a la parte del cuerpo afectada, ¿verdad? Y se le da dos vueltas, ¿sí? Ahí está el vendaje circular y luego se comienza a aplicar el vendaje que sea, ¿verdad? También se puede aplicar para terminar un vendaje eh, siempre con venda elástica, ¿verdad? También se puede usar para fijar un apósito, ¿sí? Entonces en este caso el apósito iría debajo del vendaje circular y sobre él se pone el vendaje en cuestión, ¿verdad? ¿Sí? Y la aplicación es que, eh, pues, o en teoría, es que sirve para cubrir partes cilíndricas del cuerpo, ¿verdad? ¿Cuáles partes cilíndricas? Bueno, brazo, antebrazo, muslo, pierna y tronco, ¿verdad? Cuello también se podría aplicar, ¿sí? Entonces, este vendaje es muy sencillo, ¿verdad? ¿Ya? Y se puede hacer con venda elástica o con venda triangular, ¿verdad? Con cualquiera de los dos, ¿sí? O se puede, bueno, sí, para fijar un apósito, ¿verdad? ¿Sí? Eso sería el vendaje circular. Luego tenemos el vendaje en espiral, es este que ven acá. Este vendaje en espiral se usa para vendar partes del cuerpo en forma cilíndrica, ¿verdad? Digamos que hay una gran parte del antebrazo aquí afectada por una quemada, digamos, o por una herida, se aplican los apósitos y luego se aplica el vendaje en espiral, ¿verdad? ¿Ya? Y entre cada vuelta se lleva más o menos un ángulo de 30 grados entre una vuelta y otra, como pueden ver acá, queda en plano oblicuo, ¿verdad? ¿Sí? Y cada vuelta se traslapa con los anteriores en 2/3 de la anchura de la venda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se procede? Recuerden que los vendajes se aplican de distal a proximal, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos una quemada o tenemos una herida, ya aplicamos los apósitos, ya paramos la hemorragia. Entonces, aquí a la altura de la muñeca, ¿sí? Se hace un vendaje circular primero, se da un par de vueltas circulares y luego se comienza el vendaje en espiral, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de vendaje va a ser este? Va a ser un vendaje compresivo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando se llega antes de la articulación del codo, se hace otro vendaje
circular para rematar el vendaje y ahí se pone el clip, ¿verdad? Estos vendajes en espiral solamente se pueden hacer con vendas elásticas, ¿verdad? Y se pueden aplicar en antebrazo, en brazo, en pierna, muslo, ¿verdad? ¿Sí? Entre otros. ¿Sí? Entonces va a ser compresivo y también va a ser protector, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ustedes deben practicar con las vendas que tengan ahí, cuidando estos principios, ¿verdad? Que hay 30 grados en cada vuelta, ¿sí? Y que debe cubrir 2/3 de la anchura del, del vendaje anterior, ¿verdad? ¿Sí? Y lo comienzan distalmente con un vendaje circular y lo terminan proximalmente con otro vendaje circular y aplicando un clip, ¿verdad? Para afianzar la venda, ¿sí? Y ahí ya tienen ustedes un vendaje en espiral, ¿sí? Entonces, estos vendajes en espiral son útiles para protección, para compresión también, para sostener apósitos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, incluso a veces es necesario pedirle al paciente que se detenga el apósito él mismo, si está consciente, para mientras nosotros le aplicamos el vendaje, ¿verdad? ¿Sí? O sea, los pacientes también nos pueden ayudar, nos podemos involucrar en eso, ¿verdad? Luego tenemos el vendaje recurrente, ¿verdad? Este vendaje recurrente se puede aplicar en la cabeza, en la mano también, ¿verdad? Sí, va a ser un tipo de vendaje en el cual eh, se le llama recurrente porque la venda da un montón de vueltas en la misma parte del cuerpo, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, en la mano, ¿verdad? Digamos que se va a aplicar un vendaje recurrente, digamos que hay daño en varios dedos, ¿sí? Ya le tuvimos la hemorragia, ¿verdad? ¿Sí? Digamos que hay una quemada, ¿sí? Entonces, no hay hemorragia, pero están los dedos quemados. Entonces vamos a aplicar este vendaje recurrente, ¿verdad? Aunque es más usado, por ejemplo, cuando hay amputación de algún dedo o de la mano, por ejemplo, y es más útil también para cubrir muñones, ¿verdad? Los muñones, digamos que son los tronquitos de las partes del cuerpo que quedan, ¿verdad? Entonces, para proteger muñones, más que todo, se va a usar este tipo de vendaje recurrente. Entonces, ¿cómo se aplica? Bueno, se comienza aquí con un vendaje circular, luego sube la venda, rodea la parte afectada de esta forma, y luego aquí ponemos el dedo sobre la venda, tiramos otra vez la venda hacia el otro lado, hacia atrás, ¿verdad? ¿Sí? Dando una vuelta y regresando, ¿sí? Luego, como ven acá, al dar la vuelta, se tira hacia un lado y luego baja y se tira otra vez hacia arriba, dando otra vuelta, como ven acá, ¿verdad? Regresando y así progresivamente se van dando las vueltas hasta que queda totalmente cubierta la parte afectada, ¿verdad? Entonces, este vendaje supone cierto grado de dificultad porque, por ejemplo, aquí, en este punto, hay que detener la venda, ¿sí? Dar una vuelta de esta forma hasta abajo y luego tirar la venda, tiene que dar una vuelta acá, salir por acá, ¿verdad? Y darle la vuelta otra vez a la mano y así sucesivamente, ¿verdad? La idea es ir cubriendo la parte afectada y que se ejerza una compresión suficiente y que quede totalmente cubierta la parte afectada, en este caso la mano, ¿verdad? Entonces, este vendaje cubre, digamos, los tres propósitos, ¿verdad? Porque protege, compresiona e inmoviliza, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al final, regresa la venda acá, donde empezó, se hace un vendaje circular otra vez y se afianza con los clips, ¿verdad? Como les digo, este vendaje
su aplicación es bastante difícil, ¿verdad? ¿Sí? Pero deben de practicarlo también, ¿verdad? Entonces, como les digo, no es pecado, por ejemplo, pedir al paciente que tenga el dedo acá mientras hacemos el doblez, este, mientras damos esta vuelta, ¿verdad? No está contraindicado pedirle la ayuda al paciente, pues, ¿verdad? Sí. Luego tenemos otro tipo de vendaje que es en figura de 8, ¿verdad? No confundir este vendaje en figura de 8 con el vendaje en 8 que se usa, por ejemplo, en los casos de fractura de, de clavícula, ¿verdad? Ese vendaje en 8 de fractura de clavícula es literalmente una venda en forma de número 8 que se aplica a los dos hombros y se aplica atrás, ¿verdad? En la espalda. Y la idea es traccionar ambos hombros hacia atrás, ¿verdad? Ese es el vendaje en 8, pero este no, este se llama en figura de 8, ¿verdad? Este vendaje se usa para vendar un codo, una rodilla o un tobillo lesionado, ¿verdad? Muy usado, por ejemplo, en esguinces eh, y luxaciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eh, también, eh, digamos, si hay alguna herida a nivel de pie o de tobillo o de codo o de rodilla, también se puede usar este vendaje, ¿verdad? Y se procede de la siguiente manera. Se le llama en figura de 8 porque el recorrido de la venda va a ser en 8, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, se ancla el vendaje con un vendaje circular, ¿sí? Y ese vendaje, por lo general, el vendaje circular va a ir aplicado sobre la lesión, ¿verdad? Digamos, hay un apósito sobre el apósito, ¿verdad? O si es, digamos, una esguince de tobillo, ahí se le va a aplicar el vendaje circular un par de vueltas y luego se comienza a hacer el vendaje en figura de número 8. ¿Cómo así? Bueno, asciende la venda hacia la parte distal de la pierna, luego desciende y rodea el pie, luego sube otra vez y así sucesivamente, ¿verdad? Haciendo un número 8, rodeando tanto la parte distal de la pierna como el pie, ¿sí? Aquí pueden ver ustedes cómo ha rodeado la pierna y sigue su recorrido de esta forma, ¿verdad? ¿Ya? Y se termina o se culmina en la parte proximal siempre con un clip y un vendaje circular, unas dos vueltas, ¿verdad? Esto se puede aplicar en tobillo, también en la rodilla y también en el codo, ¿verdad? Sí. Tienen que practicarlo también ustedes. eh, con este vendaje, el cuidado que se debe de tener es que no quede también muy apretado, ¿verdad? Y también debe de cubrirse la parte afectada. Por ejemplo, si es una esguince de tobillo, por lo general las esguinces de tobillo son en la parte lateral. Entonces, ahí, en la parte lateral, ahí sobre el esguince, se tendría que comenzar el vendaje circular y luego comenzar el vendaje en 8, ¿no? De esa forma, ¿sí? Luego tenemos el cabestrillo. El cabestrillo se hará, bueno, eh, con respecto a esta vendaje en figura de 8, se hace obviamente solamente con vendas elásticas, ¿verdad? En el caso del cabestrillo no. En el caso del cabestrillo se usan vendas triangulares, así como ven en la imagen, ¿ves? Esto se usa para inmovilizar el miembro superior, ¿verdad? Entonces se puede aplicar en lesiones de hombro, de codo
de muñeca, de los dedos, incluso en fractura de húmero o en fractura de radio y ulna, ¿verdad? Incluso en fractura también de clavícula, ¿verdad? Se puede usar este cabestrillo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a hacer este cabestrillo? ¿Verdad? Se toma el brazo afectado del paciente, ¿verdad? Y debajo del brazo se pasa un extremo de la venda triangular, ¿verdad? ¿Sí? Sobre el pecho del paciente, ¿sí? Hasta que llegue a la parte posterior, en la nuca, ¿verdad? Y que quede suficiente extremo como para aplicar el nudo cuadrado, ¿verdad? Luego, el otro extremo de la venda triangular asciende por el otro lado, ¿verdad? Digamos en este ejemplo, el extremo que va pegado al pecho asciende por el lado izquierdo, entonces el otro extremo va a ascender por el lado derecho, ¿sí? Y se aplica el nudo cuadrado para amarrar ambos extremos de la venda triangular. Y también se recomienda en el vértice hacerle un nudito, ¿verdad? Ese nudito lo que va a permitir es que el codo no se desplace, ¿sí? Sino que se va a detener, porque van a formar como una bolsita en el vértice de la venda triangular, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se hace el nudito eh, y luego, si lo queremos afianzar bien, bien al cuerpo del paciente, pues con otra venda triangular en corbata, lo amarramos, le damos una vuelta al brazo, al cabestrillo y lo amarramos aquí en el tronco del paciente. Y así vamos a tener totalmente inmovilizado el miembro superior afectado, ¿verdad? Otro vendaje que se usa exclusivamente venda triangular es la capelina, ¿verdad? La capelina se hace con venda triangular y se aplica para proteger la cabeza. Digamos, el paciente ha sufrido una quemada o una herida, ¿sí? Luego que se le han dado los primeros auxilios para la herida o para la quemada, se aplica este vendaje que se llama capelina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se aplica este vendaje de capelina? Ustedes ven acá en esta imagen la base de la venda triangular va en la frente y el vértice va atrás, acá, ¿verdad? ¿Ya? Entonces lo que se hace es que se trae ambos extremos de la venda triangular hacia atrás y se cruzan de esta forma, ¿sí? Dejando el vértice de la venda triangular abajo de los dos extremos, ¿sí? Luego se le da una vuelta a cada extremo para que quede aquí en la parte anterior los extremos y es aquí en la parte anterior sobre la frente que se va a aplicar eh, un nudo cuadrado, ¿verdad? Entonces con eso ya hemos afianzado la venda, pero después de eso lo que se hace es que el vértice se jala para que quede apretado acá, se jala el vértice hacia abajo, ¿verdad? Para que quede bien acomodado el vendaje y luego se mete acá, ¿verdad? De esta forma, para que no quede libre, ¿sí? Sino que quede metido acá, de tal manera de que, pues, el vendaje va a quedar bien bonito y bien, bien, digamos, sin ningún peligro de que se trabe en ninguna parte, ¿verdad? Entonces, este es el vendaje en capelina, ¿verdad? ¿Sí? Ven que es un vendaje muy sencillo, ¿ya? Como si se estuviera poniendo, no sé, las mujeres embarazadas una pañoleta, ¿verdad? Para que no les haga daño el frío o algo así. Solo que lleva doble vuelta, se amarra aquí con un nudo cuadrado y luego este sobrante, el vértice, se jala
y se esconde aquí, aquí atrás, ¿verdad? Luego tenemos este otro tipo de vendaje que va aplicado a la cabeza, que es el vendaje frontomaxilar, ¿no? ¿Sí? Este también se hace con una venda triangular en forma de corbata, ¿verdad? Y se puede hacer con 8 telas o con 4 telas, ¿verdad? ¿Sí? O incluso se puede usar una venda elástica si no se tienen triangulares, ¿verdad? ¿Cómo se aplica este vendaje? Bueno, o más bien, ¿en qué situaciones se va a aplicar este vendaje? Bueno, se va a utilizar cuando hay lesiones como heridas o quemadas en la mejilla, ¿verdad? En la frente del paciente o incluso en la parte posterior de la cabeza, ¿verdad? ¿Sí? Eh, en los ojos, ¿verdad? Y en los oídos también, si hay lesiones, también es útil este vendaje frontomaxilar, ¿verdad? ¿Sí? También se puede utilizar para inmovilizar la mandíbula, como ven acá, ¿verdad? Cuando haya sufrido una luxación, ¿sí? Entonces, ¿cómo se aplica este vendaje? Pues es bien, bien sencillo, ¿no? Se comienza haciendo la venda así, en corbata, ¿verdad? Y aplicándola aquí alrededor de la cabeza, ¿ya? Obviamente, eh, pues hay varias formas de hacerlo, pero bueno, ven ustedes de que siempre el nudo tiene que quedar de esta forma, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que ha sucedido es que se ha colocado, eh, digamos, se ha colocado sobre la coronilla del paciente, ya, ha dado una vuelta acá, ha subido y se va para acá. Y el otro extremo va para atrás, ¿sí? Y en el otro lado es donde se aplica el nudo, ¿verdad? Otra forma de hacerlo es así, digamos. Bueno, es que aquí dependiendo, donde sea la lesión, tiene que ir la parte más gruesa de la corbata, ¿verdad? ¿Sí? Pero, va, digamos, si fuese en la frente la lesión, entonces se coloca la parte más gruesa de la corbata acá y aquí se cruzan los dos extremos y un extremo se va para abajo, ¿verdad? Y otro se puede ir para atrás o para arriba, ¿sí? Dependiendo, ¿verdad? Entonces, la idea es esta, de que tenemos que rodear la circunferencia de la cabeza, pero también tenemos que rodear de esta forma, ¿ya? Entonces, posiblemente en los tutoriales que les sirva les quede más claro cómo se debe hacer, ¿verdad? O pues aquí voy a tratar de explicarles, ¿sí? Digamos, se coloca sobre la frente, se da una vuelta acá, un extremo se va para acá, ¿verdad? Y el otro extremo, en este caso, daría la vuelta a la cabeza y vendría hasta acá, ¿verdad? Entonces da la vuelta hacia arriba, en este caso, en el otro lado se encontrarían los cabos, pero uno vendría de arriba y uno vendría de abajo. No hay ningún problema, se le aplica también el nudo cuadrado. En este caso no, en este que les he puesto de ejemplo, lo que ha sucedido es que la parte más gruesa la han colocado acá, ¿verdad? ¿Sí? Luego baja un extremo aquí y el otro extremo viene acá y da la vuelta, ¿verdad? De tal manera de que los extremos se encontraron en el otro lado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo así? Porque aquí se cruzaron, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, noten ustedes de que independientemente cómo se ponga, siempre tiene que haber en un lado de la cabeza un cruce de los extremos y en el otro lado de la cabeza un nudo, ¿verdad? Un nudo cuadrado, ¿sí? ¿Ya? Entonces, de esta forma se aplica este vendaje frontomaxilar, ¿verdad? ¿Sí?
y pues tiene que ir bien apretado, ¿no? No hay que dejarlo flojo, hay que dejarlo bien apretado, porque si no, por esta vuelta que da aquí, ¿verdad? Y por la redondez de la cabeza, es bien fácil de que se afloje y se caiga. Entonces tenemos que dejarlo bien afianzado, ¿verdad? Bien apretado, ¿sí? Y por último tenemos el vendaje cara, mano o pie quemado, ¿verdad? Que también se va a hacer con una venda triangular, ¿verdad? Aquí, con una parte de la venda triangular, eh, digamos, la base de la venda triangular va a quedar en la parte proximal. Aquí, en este ejemplo, en la muñeca, ¿verdad? Sería un vendaje de mano quemada, ¿sí? Ustedes ven, aquí está la base, o sea, tenemos la mano quemada del paciente, entonces metemos debajo de la mano la venda triangular, ¿sí? La base queda en la parte proximal, ¿verdad? Y el vértice queda distalmente. Entonces se trae el vértice hacia la base, ¿verdad? ¿Sí? Luego se hacen dobleces a los lados, ¿sí? Y también un par de dobleces aquí en la base, ¿ya? Y con los extremos se empieza a rodear la mano, ¿sí? Habrá que darle un par de vueltas a cada doblez para que nos quede de esta forma. Y una vez nos ha quedado así, aplicamos el nudo cuadrado, ¿verdad? Eso es para, digamos, pacientes que han sufrido quemaduras en la mano. De la misma forma, en el pie se procede de la misma forma, colocando la base a la altura del tobillo y el vértice distalmente. Luego el vértice cae cubriendo todo el pie, la parte dorsal del pie, ¿verdad? Hasta acá. Y con los extremos se le da un par de vueltas de tal manera de que al paciente le quede como que es un zapato o un calcetín, no sé, eh, totalmente rodeando el pie. Bueno, recuerden que este tipo de vendaje es para protección, ¿verdad? Y el de cara quemada, pues lo que se hará es lo siguiente. Eh, Aquí en el cuello se coloca la base de la, de la, ah, de la venda triangular aquí sobre la nuca y el vértice se tira hacia adelante, ¿no? Entonces, el vértice caerá aquí hasta adelante, cubriendo toda la cara. Entonces, con los extremos se le da una vuelta, ¿verdad? De un lado y de otro, quedando debajo el vértice de la pañoleta o del vendaje triangular. Y luego se hace el nudo cuadrado atrás o adelante, según sea la talla del cuello del paciente. A veces no va a permitir que se le den dos vueltas, solo una, entonces se amarra acá atrás. Pero si el cuello es delgado, se pueden dar dos vueltas y se amarra acá. Y el vértice queda escondido debajo de los extremos, ¿verdad? Entonces, lo que se logra con eso es cubrir toda la cabeza y toda la cara del paciente, ¿verdad? Para protección. Bien, terminamos el tema de vendajes, recordándoles que, bueno, les voy a subir tutoriales de cómo se hacen los videos y ustedes en casa tendrán que practicarlos con su conejillo de indias que han conseguido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces los tienen que practicar hasta que les salgan bien los vendajes, ¿verdad? Y eso les queda de tarea a ustedes. Bien, hoy vamos al segundo tema, que es traslado de víctimas. ¿Qué vamos a entender por traslado de víctimas? Pues en primeros auxilios es el conjunto de procedimientos y técnicas que realizan para trasladar a una víctima del lugar del accidente a un lugar seguro, ¿verdad? Es decir, son técnicas para evacuar a la víctima, ¿no? Trasladarlo del lugar del accidente a un lugar más seguro, ¿verdad?
Entonces, a veces hay que sacar a la víctima de un accidente del entorno donde está, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aquí vamos a ver cómo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al trasladar al accidentado o un enfermo grave, uno debe de estar consciente de que lo que le está haciendo es ayudarle, ¿sí? Entonces hay que hacerlo con sumo cuidado, ¿sí? Hay que garantizar que las lecciones no se aumentarán ni se ocasionarán nuevas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay que hacerlo con mucho cuidado y con técnica, no a lo arrebatado, no a lo ajolotado, sino que con técnica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es mejor prestar la atención en el sitio del accidente, a menos que exista peligro inminente para la vida de la víctima o del auxiliador, ¿verdad? Como un incendio, por ejemplo, peligro de explosión o derrumbe de un edificio, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo ideal, y si no es necesario, es mejor no mover al paciente, ¿verdad? Pero si hay que moverlo, para eso vamos a estudiar estas técnicas, ¿verdad? Y una vez que haya decidido cambiar de lugar a la víctima, ¿verdad? Debe de considerar usted tanto la seguridad de la víctima como la suya propia, ¿no? ¿Sí? También tener en cuenta su propia capacidad, es decir, preguntarse, ¿puedo o no puedo? ¿Sí? Porque no se va a ir a caer a medio camino, ¿verdad? O no le vaya a pasar como le pasó una vez que cuando el equipo de la Universidad de El Salvador estaba en primera división, a saber dónde habían conseguido un par de camilleros, así como estos, así chuecos, ¿verdad? Bueno, total que cayó un jugador lesionado y salen corriendo los camilleros, que eran dos señores ya bastante mayores, ¿verdad? Salen corriendo con la camilla, disque a recoger al jugador lesionado, ¿verdad? Y cuando llegan al lugar donde estaba atendido el jugador, ya iban sin aire. Entonces ya casi que ellos iban a ser la víctima, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, uno tiene que estar consciente de sus capacidades, ¿verdad? O sea, preguntarse, ¿puedo o no puedo? ¿Sí? Esto que vamos a ver aquí, estas técnicas, mejorarán sustancialmente sus capacidades, ¿verdad? Pero hay que ser conscientes. En mi caso, por ejemplo, mi peso es de 220 libras, ¿verdad? Entonces yo digo de que personas de mi mismo peso para abajo sí las puedo cargar, pero personas arriba de mi peso no las podré cargar, ¿sí? Eso por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Ya. Entonces, uno tiene que ser consciente de sus capacidades, ¿verdad? Y si usted solo no puede, pues vaya a pedir ayuda, ¿verdad? ¿Sí? Porque, pues sí, a veces, incluso vamos a ver técnicas que son hechas por más de una persona, ¿no? ¿Sí? Entonces uno tiene que ser consciente si puede o no puede, ¿verdad? ¿Ya? Eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta, ¿no? ¿Sí? O por ejemplo, digamos, es un paciente que usted vio que cayó de plancha de unos 3 metros en el piso y usted sospecha que es una fractura de columna o de pelvis, no lo va a ir a mover usted solo, ¿sí? Aunque haya mucha gente, si no hay una camilla rígida para moverlo, no hay que moverlo, ¿verdad? ¿Sí? Hasta que se consiga una camilla adecuada o llegue la ayuda, el personal capacitado. Entonces uno tiene que ser consciente de sus capacidades, muchachos. No debe de exigirse más de lo que uno pueda. ¿Okay? Entonces vamos a ver técnicas para el traslado, ¿verdad? Métodos y técnicas para el traslado del paciente. Y vamos a comenzar quizás con el más sencillo, que es el método de arrastre, ¿verdad? ¿Sí? Este método se usa, ¿verdad?, cuando es necesario retirar a una víctima del área de peligro, digamos un incendio, hay químicos volátiles que lo están intoxicando, eh, o está a media calle, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Entonces
se puede hacer esta técnica del arrastre, ¿verdad? ¿Sí? Y otro requisito es de que no vaya a ser una distancia mayor de 10 metros, ¿no? No van a arrastrar medio kilómetro al paciente. Y pues sí, otro aspecto es que estamos solos, no tenemos ayuda, ¿sí? ¿Verdad? Y también otro requisito es que debe utilizarse cuando el terreno sea parejo, no en un terreno que sea escabroso, ¿verdad? ¿Sí? Y que tampoco tenga cuestiones como piedras, vidrios, escaleras, ¿verdad? Porque le van a ir sopapeando la cabeza del paciente en cada grada, ¿sí? Entonces tiene que ser una superficie plana, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí sí podemos utilizar el método del arrastre. ¿No? ¿Y cómo va a ser el método del arrastre? Bueno, puede ser de distintas modalidades. Aquí les he puesto 4 distintas, ¿verdad? Una puede ser de esta forma, ¿verdad? Llegamos donde el paciente, le metemos nuestras manos en las axilas por detrás y lo arrastramos, ¿verdad? ¿Sí? Otro método de arrastre es este que ven acá, que es cogiendo al paciente por los dos tobillos de forma firme, ¿verdad? Y arrastrándolo. En estos métodos, en ambos, previo al arrastre, tenemos que agarrarle los miembros superiores y colocárselos sobre el pecho o sobre el abdomen, ¿verdad? ¿Sí? Para que no se vayan golpeando los codos ni las manos vayan a quedar para arriba o qué sé yo, ¿sí? Entonces, los miembros superiores, ¿verdad? Se los colocamos sobre el pecho, ¿ya? Sobre el abdomen, y cuando ya hayamos hecho eso, procedemos a arrastrarlo, ya sea jalándolo de las axilas de esta forma o de los tobillos, ¿verdad? ¿Sí? Otra forma de hacerlo es esta que ven acá, que es a gatas, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, el requisito es de que el paciente tiene que estar consciente, ¿verdad? Porque viene usted y le pide de que lo agarre a usted, que le rodee la nuca con ambos brazos y que se agarre firmemente. Y usted sobre el paciente, ¿verdad? ¿Sí? Va a gatear, ¿sí? Y al gatear va a arrastrar al paciente, ¿sí? Y otro método pues sería con una sábana, metiéndole una sábana debajo del paciente y arrastrándolo de esta forma, ¿sí? Entonces, son métodos para evacuar de manera inmediata, ¿sí? De manera muy, muy rápida, ¿verdad? ¿Sí? Esta, por ejemplo, se me ocurre de que se puede aplicar en caso de incendios, ¿verdad? Yo no sé si ustedes saben, pero el humo que se genera en los incendios no llega hasta el suelo, ¿sí? Es más liviano que el aire, por lo tanto, llega hasta cierta altura, ¿sí? Entonces, una evacuación de este tipo es muy recomendable porque el humo llega más arriba. Entonces, en la parte de abajo no hay humo, se reduce la probabilidad de asfixia por humo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este sería el primer método, por arrastre, ¿verdad? ¿Sí? Si han visto que alguna vecina arrastra hacia su vecino de vez en cuando pelean, pues eso sí, no son primeros auxilios, ¿va? Es violencia doméstica, ¿sí? Pero no lo vayan a denunciar, porque hay un dicho que reza que entre casados y hermanos no hay que meter la mano, ¿verdad? ¿Sí? Capaz que la mujer le pega su arrastrada al hombre o viceversa, y al siguiente día están así como si nada, muy felices, ¿verdad? Así que no hay que meterse, ¿sí? Ese era un pequeño comercial. Bien, otro método es el transporte en silla. Bueno, como su nombre lo dice, se usa una silla de madera o de hierro, ¿sí? Entre más liviana, mejor. Hoy que están estas sillas plásticas, ¿verdad? ¿Sí? Son muy, muy, muy adecuadas para realizar este método, ¿verdad? Entonces, el transporte en silla se usa cuando la persona está consciente, no tiene lesiones severas, ¿verdad? Y especialmente si es necesario bajar o subir escaleras, ¿verdad? ¿Ya? Entonces,
lo que se hace es que, bueno, antes de desplazarse con el paciente, hay que ir a despejar el camino, ¿verdad? De cualquier obstáculo o inspeccionar el camino para pues no toparse con ninguna sorpresa cuando ya se vaya con el paciente, ¿verdad? Entonces es de despejar primero el camino y cuando ya se ha hecho esto, ¿verdad? Se realiza, como lo ven aquí, por dos personas, ¿sí? Aquí se coloca al paciente sentado, ¿verdad? Con la espalda apoyada, ¿sí? Y como ven ustedes, el de adelante agarra las patas de la silla delanteras firmemente, ¿verdad? ¿Sí? Se inclina la silla de esta forma y luego a la cuenta de tres se levanta la silla. Y este tiene que estar bien buzo, agarrar bien la silla y coger el paso del que va adelante, ¿verdad? Cuando se realizan métodos de este tipo, siempre tiene que haber una persona que lleve la voz de mando, ¿no? Es decir, las personas que van a realizarlo tienen que ponerse de acuerdo y tiene que haber una persona que lleva la voz de mando, ¿verdad? ¿Sí? Cualquiera de los dos. Pero uno tiene que llevar la voz de mando, el cual dice qué es lo que se va a hacer y indica cuándo se van a hacer las cosas, ¿no? Digamos, aquí están en posición ya de salida. Entonces, digamos, este que es el que lleva el mayor esfuerzo, le dice al otro, bueno, a la cuenta de tres levantamos, ¿verdad? Y se cuenta, uno, dos, tres, se levanta, ¿sí? Y luego le dice, a la cuenta de tres empezamos a caminar y a uno, dos, tres se comienza la marcha, ¿verdad? ¿Sí? Siempre tiene que haber una voz de mando, ¿sí? Y tiene que ser llevada solo por una persona, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esta técnica muy útil, ¿no? Para cargar a una persona, ¿sí? Para evacuarla, ¿verdad? Más que todo si hay gradas o si el terreno es un poco escabroso. Otro método es el sostén por una persona, ¿no? Aquí, lo que sucede es que, vaya, se parte de que el paciente está en el suelo, ¿verdad? Ha sufrido un accidente o qué sé yo, ¿sí? Pero está consciente, ¿verdad? Entonces, este método de sostén por una persona o muleta humana es utilizado para transportar víctimas conscientes y con lesiones en uno de los dos pies, ¿verdad? ¿Ya? Eh, Estos pueden ser heridas, quemadas, ¿verdad? Porque si se trata de fracturas, lo primero que hay que hacer es inmovilizar, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí no aplica este tipo de transporte porque es muy riesgoso, ¿verdad? ¿Sí? Y también que se usa para distancias cortas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a proceder? ¿Sí? Digamos, el paciente está consciente pero acostado sobre el piso, el decúbito dorsal. Entonces, lo que se va a hacer es lo siguiente. Se introducen las dos manos en la cavidad que deja la curvatura cervical, ¿verdad? Por esa cavidad podemos introducir ambas manos, ¿verdad? Y estamos pendientes con esta rodilla, ¿verdad? Porque lo vamos a levantar para que se incorpore, ¿sí? Y para mantenerlo así sentado, le metemos esta rodilla atrás de la espalda, ¿verdad? ¿Sí? Una vez que hemos hecho eso y que lo estamos deteniendo aquí con la rodilla, en este caso sería la rodilla izquierda que detiene al paciente, la espalda del paciente, ¿no? Se le da la indicación al paciente que se le va a poner de pie, ¿no? ¿Sí? Y eh, se tiene que levantar, usted se tiene que colocar en el lado donde está la lesión, ¿no? ¿Sí? Entonces, una vez tiene al paciente sentado, le pide que el paciente le rodee de esta forma la nuca para que se pueda agarrar de usted, ¿verdad?
y a la cuenta de 3 lo pone de pie, ¿sí? Y una vez lo ha puesto de pie, pues se lo lleva así como a cuchín, como dirían en mi pueblo, así como andan los bolos, ¿verdad? ¿Sí? Levantándolo, ¿sí? Entonces, esta sería la pierna o el miembro inferior con el problema. Ese no debe de topar al suelo. Para eso va usted ahí, para suplirle la disfuncionalidad de este miembro, ¿no? Y pues tiene que irse poniendo de acuerdo con el paciente, irlo dirigiendo, ¿verdad? Para dar los pasos, ¿no? ¿No? ¿Sí? Prácticamente usted lo que hace es que lo levanta para que él pueda mover su miembro bueno, ¿verdad? ¿Sí? Y de esa forma se van a ir desplazando, ¿verdad? Eso es el sostén por una persona, ¿sí? Luego está la otra técnica que es en brazos por una persona. Esto lo han visto en un montón de películas románticas, ¿verdad? O en novelas, cuando el príncipe azul carga a la, a la princesa en peligro, pues, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en brazos por una persona es un transporte que se utiliza para distancias intermedias o largas, ¿verdad? Obviamente, el paciente tiene que ser de menor peso que usted. Si es de mayor peso, busque ayuda, ¿sí? ¿Verdad? Tiene que ser más pequeño que usted, tener menos peso, ¿sí? ¿Verdad? Y también ser, bueno, ¿sí? Usted tiene que tener cierta condición física, ¿verdad? ¿Sí? Esto se puede hacer con pacientes conscientes o inconscientes, ¿verdad? ¿Ya? Si el paciente está consciente, se aplica el mismo método de aquí para incorporarlo. Si está inconsciente, usted tendrá que, igual, de esta forma, rodearle, ponerse a la altura de los hombros del paciente, rodearle la nuca, jalarlo para poder sentarlo, ¿sí? Y una vez está sentado en el piso, usted se cruza el brazo del paciente de esta forma y lo levanta de tal manera que quede sentado sobre su rodilla, ¿ya? Es decir, el- usted, ¿va? El que está dando los primeros auxilios, ¿sí? Se va a hincar acá, pero una rodilla está sobre el suelo y la otra está levantada, ¿sí? Entonces, cuando incorpora al paciente de estar acostado para que se siente en el piso, usted mete su rodilla atrás del paciente, así como acá, ¿sí? Entonces, se rodea su nuca con el brazo del paciente y lo levanta hasta que quede sentado sobre su rodilla, ¿sí? Y una vez esté sentado sobre su rodilla, le pasa el brazo eh, aquí detrás de las rodillas, ¿sí? Y el otro brazo detrás de la espalda, ¿sí? Y usted ordenadamente a la cuenta de 3 se levanta y se pone de pie y carga al paciente de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Esto requiere un gran esfuerzo y la parte más difícil es esta, cuando se pasa de tener al paciente sentado en su rodilla a incorporarse de pie. Ahí es la parte más delicada o que más cuesta, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes tendrán que practicarlo con su voluntario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estas dos técnicas son cuando solo está usted con la persona afectada. Bien, otro método es el método de ahorcajadas por una persona, ¿verdad? Para que tengan claro a qué se refiere cuando dice ahorcajadas, ¿verdad? El término horcajada se refiere a un encaje de un cuerpo sobre otro cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, cuando estudiaban aquello de la articulación, de las articulaciones en silla de montar, ¿sí? Ahí la teoría le dice que un hueso entra a horcajadas sobre otro hueso,
¿verdad? ¿Sí? Un ejemplo de entrada horcajada es como entra el jinete en la silla de montar sobre el caballo, ¿verdad? Entonces, esta técnica de ahorcajada por una persona es cuando el cuerpo de la víctima encaja sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es utilizado para tener víctimas conscientes, ¿verdad? ¿Sí? Porque requiere de cierta ayuda de ellos, ¿verdad? ¿Sí? Esto se aplica cuando alguien ha sufrido un accidente, una caída, eh, se está en un estado casi que de lipotimia, digamos, por fatiga o por lo que sea, herida de bala, entre otros, ¿verdad? ¿Sí? Aquí les presento dos variantes de esta técnica, de este método de ahorcajadas por una persona, ¿verdad? Vaya, entonces, aquí ven esta primera técnica, ¿verdad? Digamos, el paciente está en el piso, ustedes lo tienen que levantar de esta forma hasta que lo logran poner de pie, ¿verdad? ¿Sí? Y una vez está de pie, ustedes se agachan, pero ojo, la posición de los pies, ¿verdad? ¿Sí? Tienen que estar abiertos y este pie casi que metido debajo de ambos pies del paciente. Entonces, cuando es así, se echan el tronco del paciente sobre la espalda. Este brazo tiene que estar bien afianzado con su mano acá, ¿verdad? Y el otro brazo entra en medio de ambos muslos del paciente. Y a la cuenta de tres va para arriba, ¿sí? Entonces ven, eh, al tenerlo ya en la espalda, ¿verdad? ¿Sí? Lo que se hace es con el brazo que entró entre ambos muslos, ¿verdad? Se rodea el muslo en cuestión acá y se agarra el brazo del paciente y de esa manera se afianza y ya se puede trasladar, ¿verdad? ¿Sí? Esta técnica eh, supone pues de que el paciente tiene que ser más pequeño que usted o de menor peso, ¿verdad? Porque si no difícilmente va a poder echárselo de esta forma, ¿verdad? Otra forma es así, ¿verdad? Como a cucucho, como dicen los orienteños, satute, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en esta técnica lo que se hace es lo siguiente, ¿verdad? Digamos, se toma al paciente de esta forma, se incorpora para que esté de pie y una vez está de pie, usted se pone a espaldas del paciente, le toma ambos brazos, así, y se los cruza, ¿verdad? Y le pide al paciente que se agarre bien. Y luego usted le levanta los, los, eh, los miembros inferiores y se le echa curcucho de esta forma, ¿verdad? Esa es una forma. Pero hay otra forma en la cual se cruzan los brazos del paciente así y se agarran con los brazos del socorrista y se traslada sin cogerle los miembros inferiores, ¿no? Sino que hay que ir en una posición un poco con el tronco flexionado y eso va a hacer que los pies del paciente vayan libres, ¿verdad? Entonces, de esta forma, usted va a lograr, ¿verdad?, trasladar al paciente. Entonces, ya sea que lo haga de esta forma, de esta como cucucho, o de esta forma, ¿verdad? De las tres formas es ahorcajadas, ¿verdad? ¿Sí? La diferencia es de que aquí lleva totalmente el peso sobre su hombro prácticamente, sobre su espalda. Aquí va más distribuido eh, en hombros y en los miembros superiores también. Y aquí prácticamente lo que lleva es que el paciente lo lleva colgado de su cuello, ¿verdad? Pero usted se ayuda aquí con los miembros superiores, ¿verdad? ¿Sí?
y flexiona su tronco para que el peso del tronco del paciente caiga sobre su tronco, ¿verdad? Obviamente hay que ir con marcha suave, no ir apresurado, ¿verdad? Porque si se tropieza, aparte de que se va a caer usted, le va a caer el paciente encima y en lugar de ayudarlo lo va a terminar de fregar. Bueno, eso es con una ahorcajadas por una persona, ¿sí? Pero tenemos esta otra técnica, ¿verdad? Esto supone tener la ayuda por lo menos de otra persona, que es silla de mano con respaldo por dos personas, ¿verdad? Ya. Aquí, este se puede emplear en pacientes conscientes o inconscientes, ¿verdad? Con lesiones en cabeza, tórax y abdomen, ¿verdad? Requiere de una buena coordinación y de una voz de mando también, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Bueno, tenemos al paciente, digamos, tirado en el suelo, en decúbito dorsal. Entonces, con la persona que le está ayudando, usted le va a dar las indicaciones de cómo se va a proceder, ¿verdad? Entonces se van a colocar a ambos lados del paciente, ¿verdad? A la altura de los hombros, hincados con una rodilla y con la otra de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Se van a poner los brazos del paciente sobre sus nucas y a la cuenta de 3 lo levantan y se lo colocan sobre sus rodillas que están acá, ¿no? De esta forma, ¿no? Entonces, con el paciente ya sentado sobre sus rodillas, ¿no? Aquí se le pasan ambos brazos detrás de su espalda y luego acá se le busca atrás de las rodillas la cavidad natural y ambos auxiliadores meten sus brazos por debajo y los entrelazan de esta forma. A esto se le llama saludo romano, ¿verdad? Entonces, aquí en la parte de abajo, lo que va a sostener los miembros inferiores, ¿verdad? Ahí es donde hacemos el saludo romano, ¿no? Entonces, en este caso, el paciente va a tener 3 puntos de apoyo. Uno va a ser aquí, él agarrado de sus nucas, ¿verdad? Si está consciente, ¿verdad? Si está inconsciente, no va a haber este punto de apoyo. El otro punto de apoyo es aquí, atrás de la espalda, por ambos auxiliadores. Y el tercer punto de apoyo, y el más importante, es este, en los miembros inferiores, que es con el saludo romano. Entonces, se pone en posición sentada el paciente sobre el suelo, ¿verdad? Se colocan en esta posición ambos auxiliadores. A la cuenta de 3 se sientan sobre sus rodillas, acá, ¿sí? Se repasan los brazos de ambos auxiliadores sobre la espalda. Luego se hace el saludo romano debajo de los miembros inferiores y a la cuenta de 3 se incorporan y pasan de esta posición de rodillas a una posición de pie, ¿verdad? Una vez están en posición ya de pie, la voz de mando dice hacia dónde se van a mover, si hacia allá o hacia dónde, ¿verdad? Y el otro lo debe de seguir con el mismo paso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este es un transporte que se puede hacer con 2 personas, es muy fácil de hacerlo, siempre y cuando se haga de la manera correcta, ¿verdad? ¿Sí? Y recuerden que aquí abajo lo que se hace es esto, saludo romano, ¿no? Bien, eh, por último, un traslado de camilla humanas por 3 personas, que pueden ser más, ¿verdad? Pero vamos a empezar por una variante de 3 personas, ¿verdad? Esto se utiliza en víctimas conscientes o inconscientes con lesiones múltiples, por ejemplo, quemaduras, heridas, fracturas, ¿verdad? Y obviamente se hace para evacuar a la víctima luego que se le han dado los primeros auxilios, ¿verdad? Ya.
recordándoles que si se trata de una fractura de columna o de pelvis, no hay que mover al paciente de ninguna forma hasta que no se tenga una camilla rígida para poder subirlo en ella y movilizarlo. Entonces, esto se aplica en otros casos. Digamos, por ejemplo, dos requisitos, digamos, para poder hacer esta camilla humana por tres personas. Uno es de que un, un socorrista, digamos, o usted por sí solo, calcula que no puede con el paciente. Está muy grande para usted. ¿Sí? Eso por una parte. Y por otra parte, que hay más personas que le pueden ayudar. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a realizar esta camilla humana por tres personas? ¿Verdad? Una variante es de que, digamos, el paciente está acostado sobre el suelo, el decúbito dorsal, y los tres que lo van a transportar se colocan del mismo lado, ¿no? Entonces, lo que deben de hacer los tres es buscar las cavidades naturales del cuerpo, que para eso nos va a servir esta imagen, ¿verdad? En esta imagen, el decúbito dorsal, ¿verdad? Pueden ver estos puntos rojos son los puntos de contacto del cuerpo con el suelo o con cualquier superficie plana, pues, ¿verdad? En posición de cúbito dorsal. Pero, si bien es cierto, están estos puntos de contacto, pero hay cavidades naturales. La curvatura cervical, la curvatura lumbar, el pliegue subgluteal, la fosa poplitea y aquí, a la altura eh, eh, del tendón del calcáneo, tendón calcáneo, perdón, tenemos entonces una, dos, tres, cuatro, cinco cavidades naturales por donde se pueden meter las manos y los brazos, ¿ya? Entonces, lo que van a hacer los que lo van a auxiliar es que por estas cavidades naturales van a introducir las manos, ¿sí? ¿Verdad? Obviamente a él, al primero le tocaría la región cervical y la curvatura cervical y la lumbar. A este que está en medio, la lumbar y la subgluteal. Y a este que está en el otro extremo le tocaría la fosa poplitea y a la altura del tendón calcáneo. Entonces ahí tienen ya eh, los puntos por donde se pueden introducir las manos. Entonces se introducen las manos, ¿sí? ¿Ya? Y se adopta una posición de hincados, pero una rodilla en el suelo y la otra la otra extremidad con el pie sobre el suelo y la rodilla libre, ¿verdad? Aquí obviamente tiene que haber una voz de mando y cuando ya se ha afianzado bien, se tiene bien afianzado al paciente, los tres, la voz de mando dice, bueno, a la cuenta de tres va a la rodilla, ¿sí? Entonces, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, el paciente se sube a la altura de la rodilla y ahí se descansa, ¿verdad? Una vez está en esta posición, se termina de agarrar bien, hay que afianzarlo bien, bien, ¿verdad? ¿Sí? Y el otro paso sería, a la cuenta de tres, llevarlo a esta posición y ponerse de pie. Y luego la voz de mando dice hacia dónde se mueven, si hacia adelante, hacia acá o hacia acá, ¿no? Esa sería una variante de la camilla humana por tres personas. Otra variante sería esta que ven aquí abajo. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta hay dos personas a un lado del paciente y otra persona al otro lado del paciente. Siempre son tres. Aquí igual, se buscan cavidades naturales, ¿sí? Se introducen los brazos, la posición de los auxiliadores es la misma, con una rodilla
sobre el piso y la otra libre. Entonces se buscan las cavidades naturales y se levanta al paciente, ¿verdad? Descansando sobre las rodillas y a la cuenta de 3 hacia arriba y los camilleros o los ayudadores de pie. Entonces la voz de mando siempre debe de tener control primero cuando se introducen los brazos en las cavidades naturales. Esa es una voz de mando. La otra voz de mando cuando se levanta y se pone sobre las rodillas. Y la tercera voz de mando cuando se van a poner de pie y van a levantar al paciente hasta la altura del pecho, ¿verdad? Igual aquí, ¿verdad? A la cuenta de 3 se levanta de las rodillas y va a la altura del pecho de los que lo van a cargar. Y aquí sí, la voz de mando decide si para allá o para allá, ¿verdad? ¿Ya? Y pues esta también se puede hacer incluso por 6 personas, o sea, como les digo, depende de qué tan grande sea el paciente. Entonces, si se hace por 6 personas, bueno, ya no se ocupan ambos brazos, sino que solo uno. Y cada quien mete su brazo hasta la mitad del cuerpo del paciente, ¿verdad? Y igual siempre tiene que haber una voz de mando, ¿sí? Que indica los tres, digamos, los 3 pasos. Uno, introducir los brazos. 2, levantar hasta la altura de la rodilla al paciente. Y 3, levantarlos hasta ponerse de pie. Y luego ya para desplazarse, ¿verdad? Entonces, eso sería en cuanto a el traslado de víctimas, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que practicar todas estas técnicas, ¿verdad? ¿Sí? En su casa tienen que hacer, tienen que pedirle de favor a su voluntario que les ayude y con la clase y con los otros videos que les voy a subir, ustedes van a tener una mejor idea, ¿verdad? Y llévenlo a la práctica, ¿verdad? ¿Sí? Para aprender haciéndolo. Bien, y por último, este temita del triage. Eh, Vaya, el triage es la clasificación masiva de víctimas. Este triage se aplica en varios niveles y sirve, como su nombre lo dice, para clasificar masivamente víctimas, ¿sí? Esta palabra triage se deriva del francés trier, que significa clasificar o escoger, ¿verdad? ¿Sí? Esto en un inicio fue un proceso aplicado en la guerra, ¿verdad? En el cual los soldados con heridas mortales eran dejados a un lado para que murieran, mientras que aquellos que tenían lesiones más leves eran clasificados también para recibir atención médica, ¿verdad? Entonces, eso se aplicó primero en la guerra, ¿verdad? Pero luego, ya en 1970, se le dio una nueva dimensión y se trajo a la vida civil, hablando del triage civil. El objetivo de este triage es la identificación rápida y adecuada de aquellas víctimas con traumas para priorizar la atención, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste esto del triage? Ustedes cuando lleguen al hospital, cuando lleguen a las unidades de salud, o incluso hoy se han ido a pasar consulta, han estado haciendo triage para COVID, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aplicándole en primeros auxilios, ¿verdad? El triage, hay un triage primario que se hace en el lugar del desastre, ¿verdad? Entonces, un socorrista experimentado entra antes que entren los demás, ¿verdad? Y usando estas tarjetas que ven acá, clasifica a los pacientes como negros, verdes, amarillos o rojos. O sea, el socorrista tiene que andar un montón de tarjetas de estas y ponerle a cada víctima una tarjeta, dependiendo del estado. Así le pondrá una tarjeta negra, verde, amarilla o roja, ¿verdad?
Ustedes me preguntarán, ¿y cómo es que le pone tarjeta negra o verde? Bueno, estos colores en las tarjetas para triage son desprendibles, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si el socorrista ve que el paciente, digamos, este individuo está muerto, entonces le arranca estas tres y le deja tarjeta negra, o sea, está muerto, ¿verdad? ¿Sí? Pero digamos, este paciente solo está medio aturdido, entonces tarjeta verde, ¿verdad? ¿Sí? Si digamos que este paciente tiene una hemorragia, pero no es una hemorragia tan severa, ¿verdad? O tiene fracturas o qué sé yo, entonces le deja amarillo, o sea, no es tan prioritario. Pero si digamos, por ejemplo, este paciente tiene una hemorragia, pero es una hemorragia profusa, entonces le deja una tarjeta roja. Entonces lo que hace el socorrista con esta tarjeta es clasificar a los pacientes según su gravedad. Eso es el triage, ¿verdad? Es una selección o una clasificación de pacientes. Y el triage primario se hace en el lugar del desastre, ¿verdad? Entonces, una vez se ha hecho el triage, entran todo el equipo de socorristas y empiezan a aplicar primeros auxilios y también a evacuar a las víctimas según sea eh, eh, la tarjeta que tengan, ¿verdad? Los primeros van a ser los rojos, luego van a ser los amarillos y por último los verdes, ¿verdad? Con tarjeta negra ya para que ya está muerto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vienen y sacan a todas estas víctimas según la prioridad y los sacan a donde les puedan dar atención. Cuando estos pacientes llegan a donde les estén dando atención, digamos se instala un campamento cerca de donde fue el desastre, aquí también van a hacer un triage, que es el triage secundario. O sea, hay una segunda selección de víctimas, ¿verdad? Y según sea la gravedad, los van a atender, ¿verdad? Y si es necesario llevarlos al hospital, pues van a ser trasladados al hospital. Y en los hospitales aplican un triage terciario también, ¿verdad? Para priorizar a las víctimas. Ustedes se preguntarán en qué caso se ha tenido que hacer eso. Bueno, por ejemplo, cuando hay terremoto, ¿verdad? O digamos un accidente de bus, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, el triage consiste en eso, ¿verdad? Tal vez ustedes nunca tengan la necesidad de hacerlo, pero si tienen que hacerlo y no tienen tarjetas, ¿verdad? De una u otra forma, aunque sea ojo de buen cubero, ustedes pueden hacer un triage y decir a los demás, este es prioridad uno, este es prioridad 2, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? El punto es de que hay que hacer una clasificación de pacientes cuando son varios, ¿verdad? ¿Sí? Y a eso, de manera formal, se le llama triage, ¿verdad? ¿Sí? Así que esto sería todo de esta clase, jóvenes. Espero de que practiquen, ¿verdad? Los vendajes y el traslado de víctimas, ¿verdad? Y recuerden de que hay un foro abierto para sus dudas y consultas que tengan acerca de todos estos temas, ¿verdad? Entonces esto sería todo. Pasen un muy buen día.